Bienvenidos a esta pequeña plática. Va a estar cortita, vamos a estar nomás una hora platicando sobre de logline, sinopsis, argumento y escaleta. Estas cuatro documentos, cuatro herramientas también se les puede conocer, nos sirven mucho para el desarrollo de una historia. Yo soy editor de cine y guionista, entonces obviamente mi enfoque es sobre todo en el guionismo, pero estas herramientas en realidad nos funcionan para desarrollar la historia, si vaya a ser novela, si vaya a ser para teatro, si queremos hacer nuestra novela épica de 5 partes que se va a volver a competir contra El Señor de los Anillos, también funciona para esa cosa. ¿Ok? Entonces, yo soy Rodrigo Sosaya, para los que no me conocen. Soy editor AMEE y guionista. ¿Qué es ese AMEE? Es la Asociación Mexicana de Editores y Editoras, en las que ya estoy involucrado y pues bueno, ahí nos estamos tratando de organizar para darle más perfil, digamos, a los editores y pues organizarnos un poco como mexicanos aquí chambeando en el cine. También les presento, ahí está Elena, está conectada. Elena, ¿puedes hacer hola? Hola, Ahí buenas está. noches a todos. Elena, seguramente la mayoría de ustedes han hablado con ella. Ella es mi community manager, es la que maneja las redes, entonces ella les ha estado platicando y ella les envió el link y todo ese rollo. Hola Santiago y hola Eliana, bienvenidos. Buenas noches. Nuevamente, los que puedan prender la cámara, siempre es más fácil para mí saber con quién estoy hablando y no estoy hablando contra una pared. Hola Camilo, buenas noches. Bienvenido. Bueno, entonces vámonos arrancando. Ustedes todos han escuchado que es un logline, argumento, sinopsis, escaleta en algún momento u otro, pero ¿cómo es que se pueden usar y qué propósito tienen en el proceso de escribir el guión, en el proceso de presentar un guión a un productor o en el proceso de meter un guión a un festival o concurso o aplicar para algún tipo de venta? Nota general, y esto lo digo porque hay que acabar con las ideas erróneas desde un solo arranque. Ninguno de estos documentos es para la audiencia. Específicamente estoy hablando del logline, pero donde hay mucha confusión, pero ninguno de estos elementos es para la audiencia, ¿no? Nada de esto va a ser lo que acabas diciendo en Netflix o lo que dice cuando vemos al cine y vemos una reseña, una cosa así. No, estos no son esos documentos. Nosotros como guionistas no metemos mano ahí. Esos documentos son creados después por un equipo de publicidad, ya que nuestra película está concluida y tienen un propósito muy diferente. Vamos a ir viendo para qué es cada cosa parte por parte. Entonces, si no es para la audiencia, ¿para qué es estos documentos? Informar, sobre todo en el caso de logline, sinopsis y argumento, se trata de informar del contenido de la historia, no emocionar, no seducir, no mantener el misterio de, ay, te voy a ver, dale clic al siguiente episodio de Netflix. No, no se trata de eso. Propósitos muy diferentes y vamos a cancelar esa mala información desde ahorita. No se trata de emocionar. Eso es lo que hacen los materiales publicitarios después. Nuestro propósito aquí no se trata de emocionar, ¿ok? Ahora, mientras que, digamos, con ritmo y visualmente y lógicamente tiene sentido logline, sinopsis, argumento, escaleta, porque vamos de chico y grande y pues para el marketing funciona muy bien. Para nuestros propósitos los vamos a ver al revés, porque es un poquito más fácil entender para qué sirve cada uno. Entonces vamos a empezar con la escaleta. La escaleta es una increíble herramienta que nos sirve para crear un mapa de nuestra historia. Nos funciona para guiones, nos funciona para novelas, si queremos planear una serie, si queremos planear la temporada, si queremos planear las 5 temporadas, sea como sea, ahí está la escaleta y va a ser una herramienta que tenemos para ir averiguando de qué va nuestra historia.
Principalmente es de uso personal, al menos de que tengan alguna relación muy particular con un productor, que ya hayan trabajado con ellos y lo que quieran. La escaleta nadie la va a ver más que ustedes, ¿no? Es su creación y como tal la pueden formatear, estilizar como se les dé la regalada gana. A diferencia del logline o la sinopsis o el argumento, que esos sí pueden y probablemente deben acabar en manos de productores o en sus entradas para concursos o festivales y demás. ¿Ok? La escaleta no va a ser vista por nadie más que ustedes. Ahora sí. ¿Qué es la escaleta? En inglés se le conoce como beat sheet. Esta palabra que se avienta mucho, si de repente lo escuchan, beat sheet, ¿qué es esto? Se refiere a la escaleta. Y simplemente es los puntos principales de la trama. ¿Qué pasa en su historia? A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Los eventos principales, puntos principales de la trama, esto es lo que viene en la escaleta. Lo pueden hacer como se les dé la regalada gana. Si lo quieren organizar con las viñetas, ¿no? Los bullet points, muy bien. Si son más de números matemáticos, número 1, número 2, número 3, número 4, está bien. Si les gusta poner punto A, punto B, punto C, también. Como sea que se les dé la gana, háganlo. El chiste es organizar los eventos de su historia, encontrar esos puntos de la trama y organizarlos en el orden que van. Muchas veces las escaletas, en mi caso, por ejemplo, para mí son escritas a mano las primeras escaletas, porque cuando primero es esa lluvia de ideas de qué va la historia, ¿no? Como que tengo un concepto, estoy averiguando la historia. Muchas veces mis primeras escaletas es nomás un garabato, una viñeta, esto pasa, luego 2, esto pasa, 3, esto pasa, y me voy organizando. También se pueden organizar por escena, ¿no? O por secuencia, que ya es cuando tenemos una serie de escenas amarradas por un tema o dirección narrativa, digamos. O incluso si están usando alguna de los métodos más populares, como viene siendo el viaje del héroe, Saba el gato, los 22 pasos de John Truby, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas etapas narrativas también es válido decir, ¿no? Imagen inicial, catalizador, llamada a la aventura. Si les gusta cualquiera de estos métodos y lo quieren seguir y lo quieren organizar por cada una de esas etapas, también se vale organizar la escaleta así. Nuevamente, esto es su herramienta, háganlo como se les haga lo más cómodo. El chiste es sacar la historia, sacar la trama principal de su historia para que la tengan ahí, tengan la visión de lo que va a ser su guión o novela. Por otro lado, esto también puede ser digital o, o en aspecto físico, ¿no? Un ejercicio que yo hice una vez es agarrar de estas pequeñas tarjetas de presentación. Me compré un paquete que venían como 500 y luego en cada una de esas escribí una escena o una secuencia. Ahora, esto de escena, secuencia, ¿a qué me refiero? Escena puede ser, él corta con ella y le rompe el corazón. No, esa es una escenita. Secuencia puede ser, el protagonista persigue al villano por las calles de Praga en un carro y el otro en una motocicleta. Ahora, ahí yo puse una frase de un enunciado, pero estoy escribiendo una secuencia de persecución que probablemente va a ser de 5 a 10 páginas en nuestro guión, ¿no? Puede tomar el aspecto que a ustedes les funcione más. Varios programas ahora ya tienen ciertas funciones para hacer esta escaleta, a eso me refiero el digital. Algunos tienen literal como si fuera un pizarrón digital que pueden ustedes mover sus tarjetas. Otros tienen diferentes herramientas específicamente para este desarrollo. Dependiendo de cuál sea su programa de guión favorito, probablemente va a tener algo para desarrollar la escaleta. Ahí tienes una pregunta, Sheila. Sí. ¿Hay alguna aplicación para poder consultar, digamos, donde se puedan ver las plantillas o algo así? Específicamente para escaleta como tal no hay tanto. Eh, Más que nada, muchos programas de guionismo
van a tener alguna función que sirve para desarrollar la escaleta, pero un programa que sea solamente de escaleta como tal, no te puedo decir Y de específicamente. guionismo. Por ejemplo, el Final Draft tiene ahí una seccioncita que puedes usar. Hay un programa que se llama Scrivener, que tiene como si fuera una tabla de corcho digital. O sea, hasta tienen un gráfico como tabla de corcho y lo puedes usar como si fueran las tarjetas, ¿no? Pero pues sí sería cosa de explorar. Hay muchísimos programas, los principales de guionismo que vienen siendo el Final Draft, Fade In, Movie Magic Screenwriter, me falta otro por ahí. El ¿No pedís Celtics, que lo teclees en el chat, por favor? sí, a ver, te los voy poniendo. Los programas principales de guionismo, a ver, déjenme los muevo ustedes, ahí está. Final Draft. Final Draft, ese es el top estándar de la industria a nivel mundial, ¿no? Okay. Yo creo que entre 80 y 90% de los guiones que vemos profesionales son escritos en el Final Draft. Pero no es lo único. También hay Fade In, Movie Magic Screenwriter, que creo que este es un poco más viejito. Highlander, para los que están en Mac, específicamente, me parece, Highlander es Writer Duet. Muchas gracias, Camilo. Ese es otro. Y Celtics. Ahí está. Los que están ahí, incluyendo el que dijo Camilo, son de los principales, los más populares, y probablemente todos van a tener algo que puedan usar para desarrollar su escaleta. Ya es bastante estándar que venga alguna herramienta para ayudar con este proceso. Ok. Gracias. Como les mencioné, la escaleta es el mapa de la historia. En este sentido, como un buen mapa que nos va a decir a dónde vamos de principio a fin, el propósito de escaleta es que nos dé el camino en donde van a ir nuestros protagonistas. Para que cuando ya estemos, ¿no?, en la página 50 en las trincheras, escribiendo y demás, y decimos, ay, espérenme, me atoré, ¿qué estaba haciendo? No sé qué sigue. Abrimos nuestra escaleta, vemos nuestro mapa y decimos, originalmente quería ir de aquí para allá. Ese es el paso que voy a tomar. Ahora, los que ya tienen experiencia escribiendo una historia van a saber que muchas veces nuestra intención y lo que acaba haciendo no están exactamente coordinados. Sobre el camino, sobre la marcha, se nos ocurren, ¿qué pasa si el personaje cambia de esto? ¿Qué pasa si ahora sucede que el villano no es esta persona, pero es otra? O sea, se nos ocurren muchas ideas y se vale. No, tienen que ser flexibles, porque a veces la escaleta, como teníamos nuestra visión original, muy bien esa visión original, pero ya en las trincheras escribiendo se fue en otra dirección la historia. Entonces tenemos que tener una mente abierta, mantenernos flexibles, decir, esta era mi meta original, estoy viéndome por un camino diferente, no quiere decir que la escaleta no es válida, obviamente fue muy válida porque necesitaban sacar ese primer mapa para empezar a escribir. Si ya se desviaron, pues ya improvisan el camino, pero no quiere decir que no les funcione definitivamente para sacar esa primera lluvia de ideas. Por lo general tiende a ser entre 10 y 20 páginas, más o menos. Va a depender de su estilo, ¿no? Si ustedes son súper minimalistas y dicen, hay una explosión, la ciudad es destruida, eso es una línea, pero cuando estén en el guión va a ser, no sé, 10 páginas que están así, explosiones, persecuciones, no, destrucción, porque es la película de desastre y cayó el meteoro, lo que quieran. Entonces, dependiendo mucho de su estilo, va a variar entre 10 a 20 páginas. Si es más de 20 páginas, se vale, si les gusta, pero acuérdense que este es un mapa. O sea, la idea es tener una idea concisa, breve, que podamos agregar aquí y decir, aquí vamos. Si ya tienen un documento de 50 páginas, pues ya están escribiendo el guión. Eso ya no es escaleta, ¿no? O sea, ya síganse con el guión, vaya para que hacen la escaleta. Disculpe, Sí, Matías. sí, ahora mismo en estos días he estado creando un guión para cortometraje y en la parte, digamos, de la escaleta es como más o menos una lista numérica de una línea breve de lo que es más o menos principal, más o menos en las acciones que son importantes, en eso también sirve, ¿cierto? Sí, como me lo describes,
Eso es exactamente lo que es una escaleta, ¿no? Sí. Una lista de los eventos principales que suceden en nuestra historia. Ahora, como tú estás haciendo un corto, tu escaleta probablemente va a ser por escena, porque te permite ser un poco más detallado al desarrollar la escaleta. Si estamos hablando de un largo, pues ahí va a ser entre escena o secuencia o etapa, dependiendo de qué tan concisos queremos ser. Sí. Pero sí, como me lo describes, es exactamente lo que estaba haciendo en la escaleta. Bien. ¿Tiene alguna duda de esto que vamos viendo hasta ahorita? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, eso fue Escaleta. Es una herramienta súper versátil, muy personal. Es, digamos, el siguiente paso de la lluvia de ideas. Si ya tuvieron su lluvia de ideas, entonces la escaleta es, vamos a organizar esas ideas en una secuencia de eventos que tenga sentido como una trama para una historia. Va. Entonces, ahora el siguiente paso sería el argumento. El argumento ya estamos hablando de un documento que potencialmente sí podría ver alguien más, depende de su situación. El argumento es simplemente la historia en prosa, tal cual. Es como si fuera una historia corta o un cuento, ¿no? Que todos hemos leído en algún momento, así breve, 5 o 10 páginas y te cuentan una historia. Es exactamente eso, pero me estás contando todo lo que está pasando en tu novela, todo lo que está pasando en tu película. Muy importante, los argumentos no tienen diálogo. Una que otra frasecita suelta que se les ocurrió y como que supervende el momento, pues lo pueden poner, pero si lo ponen va a ser escrito como en prosa, ¿no? Con las comillas, su formato correcto, exacto, todo bien hecho como si fuera tal cual una prosa. No van a meterlo como si fuera diálogo de guión por separado ni nada de ese formato. Aquí es gramática al 100, prosa. No revela todo, pero sí lo sugiere. Aquí es una cosa muy delicada que muchas personas a veces se quedan confusas de qué tanto quiero revelar. Yo tengo Millón de Horror, ¿no? Y Millón de Horror tiene un super twist al final que no manches va a hacer que las cabezas de los productores les explote. Ok, eso está padre. Pero acuérdense, esto es informar. Y ese twist resulta que es un gran cambio y receta necesita efectos visuales, una cosa así. Acuérdense que nuestros argumentos, esqueleto, todo esto se trata de informar. Si yo soy un productor, quiero ver de qué se va a tratar esa historia. Entonces, pero tampoco quiero revelar todo. ¿Cómo es que hacen eso? Por ejemplo, al final de su historia, el mero villano resulta que no era humano y se convierte en un demonio. Y ese es como que el gran giro que le quieren dar a su historia y se convierte en un demonio y va a aterrorizar a todos. Ok, entonces en el argumento no van a decir, como les digo, no revelar todo, no van a decir tal cual, el antagonista se convierte en un demonio, pero pueden sugerirlo. El antagonista se convierte en algo que el protagonista nunca se había imaginado, en algo peor que sus peores pesadillas. No vamos a decir tal cual demonio, pero vamos a indicar, aquí va a cambiar el antagonista y va a suceder algo muy fuerte que va a afectar a nuestro protagonista. Nos estamos guardando las cartas un poco, pero manteniendo un poco el misterio, pero sí dando un tono, dando una idea clara del género, del tono y del estilo de nuestra historia. Sheila, por ahí tienes una historia, una pregunta. Rodrigo, ¿en qué difiere la sinopsis? Ahorita vas a ver. Vamos para allá, vamos para allá. Vale, Espérame tantito. vale. Debe de quedar claro el género, tono y estilo de su historia. Ahora, si ustedes están completamente en blanco, el argumento probablemente va a ser un ejercicio para personal, porque un productor que no los conoce y demás, pues va a decir, dame tu sinopsis. Ahí es un poco donde va la diferencia. La sinopsis ya es siendo de una página o menos, el argumento tiende a ser más largo. Por otro lado, ¿qué otro uso puede tener el argumento?
si nosotros ya tenemos una relación con un productor, con una publicador, lo que quieran, y les decimos, oye, tengo una idea para un guión. El productor puede decir, hazme un argumento y si me gusta, ya te pago para que me des el guión. ¿No? El argumento puede ser una presentación inicial, un pitch inicial de nuestra historia que lo mandamos a productores. Ojo, esto es solamente si ya tienen una relación con el productor y está establecido su récord como guionismo, por ejemplo, como guionistas. Si no es el caso, entonces un argumento no se lo van a pedir un productor que no lo conoce. Va a ser la sinopsis. El argumento tiende a ser de 5 a 10 páginas. Estas 5 a 10 páginas son toda la historia. Uno de los ejercicios que personalmente me gustan hacer es poner como una meta más o menos 8 páginas. Y lo que les digo a mis estudiantes es, hagan 2 páginas para el acto 1, 2 páginas para el acto 2A, 2 páginas para el acto 2B, es decir, la primera mitad y la segunda mitad, 2 páginas para el acto 3. Eso corresponde más o menos a los porcentajes que tienden a tener el acto 1, acto 2 y acto 3 en cualquier tipo de historia, ya sea guión, novela, sea como sea. El acto 1 más o menos va a ser entre 20 y 25%. El acto 2 es el más grande, es la carnita de nuestra historia, va a ser más o menos 75%. Y lo del acto 3, 25 o a veces hasta más cortos. Los actos 3 a veces son hasta 10%, 15%, tienden a ser los más cortitos. Entonces, es lógico, digamos, que nuestros argumentos reflejen esta división. Si están intentando hacer un argumento de 10 páginas, llevan 5 páginas de su argumento y no han salido del acto 1 de su historia, están mal, ¿no? Se pueden medir más o menos y decir, no, espérate, estoy metiendo demasiado detalle en estos primeros, debo de hacerlo en 2 páginas, sino para cuando llegue a mi límite de 10 páginas, no me va a caber toda la historia. Entonces, definitivamente hacer un argumento de su historia es un ejercicio retador, ¿no? Si alguna vez lo han intentado, tengo 80 páginas de historia, a ver, cuéntamelo en 5, ándale, ¿no? No es fácil. Entonces, sí, pues, con cuidado cuando se acerquen el argumento, cuando lo estén escribiendo, sean muy conscientes de qué tanto detalle están metiendo y manteniendo en meta su meta de páginas. El argumento, como les mencioné ahorita al principio, es una herramienta para pitchear, este anglicismo que se usa mucho, que en realidad básicamente es presentar el concepto de un guión o historia. Como les mencioné, si ya tienen una relación con un inversionista, con un productor, y tienen una idea, puede que les digan, ok, no escribas el guión, escríbeme el argumento primero y luego ya te pago para que me escribas el guión. Pero si no están en esa etapa, no se preocupen de esto. El argumento es otra herramienta para ustedes para darle más consistencia a su guión. Incluso si no van a usar el argumento para pichárselo a alguien, el acto de agarrar esta lista de eventos, que es la escaleta A, B, C, D, y ponerlos en un formato ya legible, como prosa, como historia, como cuento corto, perdón, que se puede seguir la trama y todo, es un gran ejercicio para que ustedes se den cuenta que también está funcionando su historia. Porque una cosa es hacer una lista de los eventos y otra cosa es escribir los eventos como deben de seguir y darle lineamiento, ¿no? Nos podemos dar cuenta de, como los ponía en la escaleta, no está funcionando, no tiene sentido. Cada vez que le damos una vuelta a la trama de nuestra historia, nos van a surgir nuevas cosas que podemos ir cambiando, aprendiendo. Y eso es el argumento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien? Todo claro. Perfecto. En cualquier momento, si tienen pregunta, y alcen o yo tengo hablen o pregunta. escriban. Venga. Este argumento del que está hablando sería más o menos parecido a los tipos, digamos, de argumentos que yo veo justamente en Wikipedia, porque cada vez que yo escribo una película, ahí aparece una sección que dice argumento y ahí se encuentra como Sí, la historia entera.
Sí sería más similar a lo que encuentras en Wikipedia. Definitivamente no lo que encontrarías en la página de Netflix o de Amazon o de HBO o cualquiera de esas, no. Pero lo que encuentras en Wikipedia, que te dan un resumen de la trama tal cual, los eventos A, B, C, D, eso sería exactamente, es el argumento. En el argumento también tenemos que dar una idea de si es horror, si es comedia, qué tipo de horror, qué tipo de comedia, si es comedia romántica triste, si es comedia romántica que acaba todos contentos, etcétera. Pero sí, eso es buena observación del de Wikipedia. Yo creo que sí es más similar a lo que es un argumento. Pedro, Buenas noches. buenas. Me disculpo con ustedes porque estoy un poco tarde. Estoy No te usando el preocupes. celular. Estoy usando el celular y no había descargado. Mi pregunta es, por ejemplo, estamos hablando de argumentos, pero aquellos que ya tenemos el guión, tenemos la historia contada con todas las partes que conlleva y finalizada y todo, y queremos presentársela a un productor. El productor puede pedirnos un argumento de esa historia o solamente la sinopsis, o en el caso de que diga, déjame ver qué debo hacer en Ok, ese sentido. va a depender del productor, pero 9 de 10 veces, si no es que 10 de 10, con una excepción por ahí muy, muy perdida, no les van a pedir el argumento necesariamente, les van a pedir lo que sigue, que es la sinopsis. ¿Por qué? Un argumento tiende a ser de 5 a 10 páginas, ¿no? Nos cuenta la historia de manera bastante robusta, digamos, es muy completo, pero leer 5 a 10 páginas es más tardado. Si yo soy un productor y estoy muy ocupado, y la mayoría de los productores reciben muchísimos guiones, o sea, de que yo he entrado a oficinas que tienen montones así, literal, de hasta abajo hasta arriba, de cientos de guiones que les faltan de leer. Entonces, si tú das la opción de leer un argumento de 5 a 10 páginas o una sinopsis de cuarto de cuartilla o de una página, van a escoger la sinopsis. Y ahí es la gran diferencia, porque habían preguntado, ¿cuál es la diferencia entre el argumento y la sinopsis? El argumento es de 5 a 10 páginas, la sinopsis es más corta. ¿Qué tan corta? Vienen en 2 sabores más o menos. Puede ser la sinopsis corta, un cuarto de página, o sinopsis larga, puede hasta ser la más común, de una página. Ahora, ahí, cuando preguntaron, la sinopsis larga de una página probablemente es lo que vas a mandar a un productor. No, ya tienes tu guión escrito, ya está todo concluido, estás muy contento y demás. Ahora es el momento de presentarlo a productores. ¿Qué es lo que van a pedir? Va a depender del productor, pero va a ser una de estas. O una sinopsis cortita, ¿no? Un cuarto de página o a media página a veces me han pedido, o puede ser hasta de una página. Eso sí, no más de una página. ¿Por qué? Porque si nuestro productor le gusta eso y decide imprimir y llevárselo a los otros productores, no queremos correr el riesgo de que se le pierda la segunda, tercera, cuarta, quinta hoja. Una página es muy concisa, es bonito, es derechito, así. Ahí está, una página, la historia. ¡Pum! Lo lees, ¿no? Esto es lo que principalmente piden los productores. No sé, me topé con X persona en un festival de cine y le dije, oye, yo soy guionista, no sé qué, tú eres productor, oye, tengo esta historia que no sé qué, mándame tu sinopsis de una página y la leo, ¿no? Entonces le mandamos esa sinopsis de una página y dependiendo de esa sinopsis puede que nos digan, a ver, quiero ver el argumento, ahí va el argumento, o sea, quiero ver un poquito más de la historia. O puede que nos digan, a ver, mándame el guión. Entonces ahí ya funcionó y ya le mandamos el guión completo. Ambos de estas versiones, la sinopsis muy cortita de cuarto de página y de una página, son muy útiles. Cuando estén aplicando para festivales, concursos, también piden este tipo de situación. Ahí me han pedido más que nada la sinopsis corta, no la larga, ¿no? Mándanos tu guión, mándanos tu registro de derechos de autor y lo que quieran, y una sinopsis corta. Y el logline, a veces piden también, como que esa es información muy precisa. Sí, Sheila.
Mira, no sé si se sale del contexto, pero igual quiero preguntar. Yo estoy interesada en presentar algo a Netflix. ¿Tú conoces, digamos, o sea, si es de la misma manera que se presenta? Digamos, como si tú, o sea, como con este mismo proceso. Sí, sí, y solamente que les voy a revelar un gran secreto. Netflix no compra guiones directamente. Ok, Netflix no recibe guionistas de la calle diciendo, aquí tengo esta historia, ¿me la compran? Lo que Netflix hace es trabaja con productoras ok. y las productoras son las que producen los guiones. Entonces las productoras que ya han trabajado con Netflix, a esos son los que hay que llegar y decirles, les mando el guión. A esos hay que decirles con la sinopsis. Depende del productor. Unos puede que pidan la de una página. Depende de la situación, ¿no? Puede que sea el cuarto de página, la una página. Si hay más relación y como que hay confianza, igual ya está piden el argumento tal cual. Va a variar mucho. Ahora sí que depende de su relación con el productor individual. Pero lo que Netflix hace es compra productos de productoras que ya tienen más o menos de confianza. Entonces, el paso sería ver un programa o una película que haya producido Netflix que sea similar en cuanto a el tema, el género y demás, y ver a ver quién la produjo, ¿no? Ah, fue esta productora, ah, fue esta. Literal, nomás quedarse en los créditos. Te puedes meter, los googleas y en la página probablemente en algún lugar va a decir, estamos aceptando guiones o no se aceptan guiones. Y ahí va a haber algún contacto y ahí sería a la persona que escribir. ¿No? Entonces, ellos ya son la productora que se va a encargar y decir, ah, este guión sí me funciona, yo tengo el equipo, yo conozco, yo tengo los recursos, no sé qué. Oye, Netflix, mira, tengo este guión, ya tengo el equipo, me das 100 millones para hacer esto y Netflix va a decir, a ver, va, ok, ya me has producido para ti, mándame el argumento y la sinopsis, nos gusta, no tengo que ver los guiones, confío en ti y ya ahí entra en producción. Entonces, Y ahí, disculpa, una uh-huh. pequeña consulta adicional. Hay temas de derechos de autor, o sea, ya, a ver, te contextualizo un poquito. Yo trabajo con autobiografías, ¿sí? Uh-huh. Entonces, digamos, cuando la autobiografía queda, em, se queda con derechos de autor. Yo suelo trabajar como ghostwriter, ¿sí? Uh-huh. Entonces, digamos, en el momento que yo quiero hacer esto, pasarlo a hacer, llámese, eh, bueno, digamos, la autobiografía como tal para hacerla visual, ¿sí? El formato que decíamos. eh, Se necesita, o sea, ¿me sirve solamente tener ese registro de derechos de autor? ¿O, o ahí tengo que hacer algún proceso adicional de registrar el libreto como tal? O el O sea, guión, perdón, tú el ya guión como tienes tal. tu guión y ya lo tienes registrado. Claro, eso es lo que te pregunto, o sea, ¿hay que registrar el guión? Sí, O, ok, o sea, aparte de la autobiografía, digamos, yo me baso en la sí. autobiografía y Tú aparte de eso, yo protégete. hago mi guión Sí. y, ok, ¿y el autor tendría que cederme los derechos a mí o se sigue trabajando con los derechos de él? Ahí ya está más complicado y yo creo que va a depender de caso a caso. Ok, Pero sí, o sea, una cosa es la autobiografía del autor y otra cosa es tu guión basado en esa autobiografía. Y tú sí debes de registrar tu guión. O sea, porque sea como sea, es tu obra creativa basada, aunque esté basada en algo más, es tu obra ok. creativa. Ya los detalles de la historia, por ejemplo, pues se puede volver un poco borroso y va a depender de caso a caso, ¿no? Si te están cediendo los derechos por completo, si no te están cediendo derechos, si es una colaboración, o si te están cediendo los derechos, ellos se lavan las manos y tú haces lo que quieras con el guión. Ahora sí, va a variar mucho. Eso vendría a ser derecho de imágenes, ¿no es cierto? Sí, sí, pero ahora sí que esa pregunta es un poco más para un abogado de entretenimiento. Claro,
que le sepa bien, Gracias. porque, pues sí, o sea, tanto así, como yo no estaba en esa situación, no te quiero decir lo Claro. que no sea. No, pero por lo menos me contextualizas, gracias. Sí, sí, sí. El guión, sea como sea, si eso es tuyo, lo tienes que registrar. Ok, perfecto. Elena, creo que querías agregar algo. Sí, nada más comentarle, en el caso de México, que a veces son muy similares, cómo se rige esto de los derechos de autor. En el caso de México, cuando tú tienes una obra basada en otra, a la hora que tú registras, o sea, tú registras tu guión porque tú lo escribiste, pero cuando es basada en otra historia, debes de tener, digamos, una especie como de permiso o algo que te diga, estoy basado en este libro y tengo la autorización de tal. Y entonces ahí es cuando vas metiendo tus documentos y, y, y ya no tienes después ningún problema. El guión es tuyo, pero tú a la hora que registras, dejas válido que tienes la autorización de, digamos, el otro autor basado en. Perfecto. Y te hago una última consulta ahí. Si yo estoy inspirada, o sea, no hice la autobiografía, sino me inspiré en la historia de alguien más, ¿necesito tener esos permisos o sencillamente pasa como si fuera fantasía? Ahí se vuelve un poco borroso. Ajá. Depende de, es que Es que depende de tu habilidad depende de del escritora. contexto, depende haz de cuenta, si yo estoy haciendo la historia de Juanito Pérez, Ujú. depende si yo pongo a Juanito Pérez como la mejor persona del mundo o si lo pongo a Juanito Pérez como un hijo de su madre y que le robó a todos y que transó a su familia y demás. ¿Cómo te lo pongo? Podemos contar las historias que queramos. Si nos agarramos una historia basada en alguien más, corremos el riesgo de una demanda de defamación. O sea, si los ponemos en mala luz, ¿no? Si estamos Sí, hablando mal de ellos, si mostramos verdades que no queremos, corremos ese riesgo. Se corre ese riesgo si los ponemos en la luz correcta, ¿no? En luz ok. positiva, pero Porque, ya sería un tema de, pues ahora sí que individual con la persona que estés contando la ok, historia. yo también cito que Netflix ha hecho, digamos, no sé si se puede llamar una tendencia, en contar la historia de personajes conocidos y en algunas ocasiones, y no solamente Netflix, sino en el caso, digamos, a Colombia directamente, digamos, Caracol o RCN, inspiradas en, ¿sí? Que Ujú. ha pasado que cuentan detalles que no corresponden a la realidad, o sea, que no piden esa autorización. ¿Sí? Sino que digamos que es un proceso creativo como tal, Ujú. inspirado en. Sí, entonces por eso me llamaba la atención esa parte y les agradezco. Sí, sí, ahí lo único, Netflix corre el riesgo de que si no pidió permiso y se está ambientando algo y no le gustó a la persona, esa persona puede tomar acción legal porque pues están diciendo mentiras de ellos. Ok, perfecto, gracias. Pero sí es digamos, un poco borroso, lodoso. Entonces va a depender mucho del caso de quién es la historia, qué tan aferrados están a su historia, si les importa si hablan mal, si les importa si hablan bien, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, gracias. Ok. Nuevamente la sinopsis, igual que el argumento, es sin diálogo, igual que la escaleta, nada de esto es diálogo. Diálogo solamente pertenece en el guión. Y igual que la escaleta, debe de sugerir el género, tono y estilo de la historia. Igual que el argumento, no revela todo. No se trata de enseñar todos sus genios, giros argumentales que son brillantes guionistas. Está bien, no quiere decir que tiene que enseñar todas sus cartas, pero sí sugerir bastante fuerte en qué va esa dirección. Acuérdense, no se trata del misterio, se trata de informar. Si yo soy un productor que me especializo en comedias románticas de bajo presupuesto y me llega un guión y veo la sinopsis corta y veo que es una película de horror de alto presupuesto, le voy a decir que no simplemente porque yo no manejo esos presupuestos, yo no manejo esos temas, ni siquiera me gustan los efectos visuales, no, yo soy un productor de mis comedias románticas de bajo presupuesto, ¿no? Entonces es informar, no emocionar, que se emocionen cuando ya leen el guión, aquí es saber
¿le voy a meter mi lana o no? ¿Le quiero invertir mi tiempo o no? Rápida la decisión porque tienen que hacer esta decisión 10 veces al día, 20 veces a la semana. La sinopsis por lo general es para productores, festivales o incluso me ha tocado, se puede usar para los directores o el crew. ¿No? Si yo soy un productor y ya estoy contento con este guionista, le digo, oye, director con el que trabajé hace 5 años, tengo este guión que pues me gusta y se parece a esta historia. Y el director puede decir, a ver, mándame el de una página o mándame la sinopsis corta, a ver si me interesa. Y si le interesa, puede que digan, a ver, mándame el guión, porque sí va como que me está gustando. Ahí también se puede usar la sinopsis, ¿no? Y como les mencioné, muchos festivales y concursos y demás, aparte de que manden su guión, van a pedir algún tipo de sinopsis, ya sea la corta o la larga o ambas, y eso es parte de su proceso para juzgar, ¿no? Es parte de su proceso para informarse de los guiones. Bien. ¿Alguna pregunta de sinopsis? Vamos bien hasta ahorita y tenemos tiempo perfecto. Y ¿nos puede dar Sí. un ejemplo, digamos, de sinopsis? Porque lo que a mí respecta, digamos, a reconocerla bien en comparación a escaleta o argumento. En cuanto a escaleta, la escaleta sí es muy diferente porque se va a tener sus viñetas o va a estar A, B, C, D o va a estar organizado por escena y solamente son descripciones breves, así. A, el protagonista se despierta. B, el protagonista va a la escuela y se pelea con su bully. Entonces, etcétera, 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 ¿no? La escaleta sí es por separado. La única diferencia entre el argumento y la sinopsis es qué tan largo es. Así de simple. ¿No? El argumento va a ser de 5 a 8 páginas. La sinopsis va a ser o una página o menos. No más de 2 páginas, esa nadie las pide, nunca se usan. Lo más que llega a ser es de una página y por lo mismo que les digo, una página lo podemos leer en 5 minutos. Una página nos sentamos, la leemos y ya sabemos de qué va la historia rapidísimo y nuestro productor, nuestro contacto puede hacer la decisión si me interesa, no me interesa. ¿No? Ahora dame el guión o no me des el guión. Pero en realidad, de sinopsis a argumento, la diferencia es solamente qué tan largo es. Y digo, es fácil de decirlo ahorita, pero les aseguro, si alguna vez han intentado agarrar un argumento de 10 páginas y convertirlo en una sinopsis de una página, es retador, retadorcísimo. Y luego de eso, bajarlo a 4 líneas, 5 líneas, que es la sinopsis corta, mucho más retador todavía. Pero la única diferencia entre sinopsis y argumento es qué tan largo es. Esa es la gran cosa. O sea que la sinopsis debe incluir resumen de lo que sería el inicio, el medio y el final. Sí, 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 toda la historia. Toda la historia. Yo creo que ahí yo le agregaría que, no sé si tú me corriges, Rodrigo, porque yo lo suelo hacer así cuando escribo para los libros, meter uno que otro giro, digamos, como el más destacado, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, sobre todo si el productor no va a entender nada del final, al menos de que le explicamos este giro argumental que sucedió al final del acto 2, pues hay que entender, hay que meterlo, ni modo. No, lo importante es que entiendan la historia. Si nosotros nos queremos ver así, ay, no le quiero revelar el final, entonces no le voy a contar nada del acto 3, no sirve de nada porque el productor va a decir, no sé si en el acto 3 llegaron aliens y se disparó el presupuesto y ahora después de 100,000 Claro. cuesta 100 millones y ya no entendí nada de la historia. Entonces sí, efectivamente, cuando sea necesario para entender todos los elementos de la historia, es importante revelar esa información. Lo que se puedan guardar, lo que se puedan esconder, un poquito, dejarlo en sutil, no van a revelar que se peleó contra el protagonista buleado demonio. Van a revelar que hay una gran batalla entre el misterioso protagonista y el antagonista. Ok, ¿no? Entonces, sí tienen que ser selectivos con qué tanta información revelan, pero nunca sacrifiquen que se entienda la historia. Lo más importante es que quede clarísima de qué va la historia, cómo va a terminar, etcétera. Bien. ¿Alguna otra pregunta de sinopsis?
¿Estamos bien? Hay una pregunta en el chat. Déjame la veo. Es que el chat se me desapareció. ¿A qué se refiere el estilo? Perfecto, muchas gracias. Género, tono, estilo. Supongo tono y estilo son muy similares. Género obviamente se refiere a si es una comedia, si es horror, si es, etcétera, no, aventura. Tono, si es una comedia de adultos y si es una comedia para niños, va a ser muy diferente. Y el estilo, por ejemplo, lo podemos sugerir ¿qué pasa si es de esas películas que son contadas todas fuera de orden? Entonces tenemos que irlas armando poco a poco en nuestra cabeza. Eso sería un estilo narrativo. Y nuestro argumento tiene que reflejar ese estilo, ¿no? Si queremos contar un guión que va a ser completamente fuera de orden y que la audiencia tiene que irlo armando como si fuera rompecabezas en el guión, así tiene que ser en el estilo del argumento. Eso podría ser un poquito referencia. Eliana, no sé si me expliqué. Digamos que tono y estilo los uso un poco, son similares, pero se refiere a final de cuentas de qué tipo de comedia es, si es para adultos o si es para niños o si es para adolescentes, si es de alto presupuesto o de bajo presupuesto, todo este tipo de información que puede ayudar a informar a nuestro protagonista, a nuestro productor, perdón. Bien. Ahora vámonos a la que potencialmente es más controversial o retadora o a veces complicada de todas estas, el logline, el famosísimo logline. ¿Qué es? ¿Para qué se usa? ¿Qué es? Simplemente es la historia en 1 o 2 enunciados. Si de repente escuchan, el logline tiene que ser 30 palabras, o el logline tiene que ser 40 palabras, o el logline tiene que ser 57.5.75, eso es puro rollo, no es cierto. Ningún productor se va a sentar a contar las líneas de, puso 32 palabras, no 30, no, ya no me interesó la historia, ya no quiero nada. No, eso no sucede, ¿no? Si es alrededor de 30, 50, 60 palabras, está bien, pero básicamente es en un enunciado o 2 de qué va la historia. Log la quiere decir registro, ¿no? Cuando tenemos un log de algo es que hay un registro de todas las personas que han entrado y salido, por ejemplo, si hay un log de entradas y salidas de un edificio. Esto lo digo porque esto es muy importante. Imagínense que ustedes son un asistente de un productor. No les pagan suficiente, son miserables y aparte tienen que leer 5 largometrajes al día, ¿no? Porque su productor es muy demandante. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo tengo una lista de 100 guiones que llegaron el mes pasado. ¿Los voy a leer todos como asistente o puedo ver el registro, el logline de cada guión y decir, este es horror, este quiere ser Avengers, este quiere ser Avengers? Aquí está la comedia que estaba buscando que le gusta a mi jefe de bajo presupuesto. ¿Por qué? Porque leí ese enunciado o 2 enunciados que me cuentan de la historia, no me leí todo el guión. Entonces ahí ya de la lista de 100 descarté 60 porque el registro que leí en 2 segunditos me dijo que no es para esta productora, porque simplemente los temas, el presupuesto, etcétera, no van. Entonces ya de eso se trata el logline. No es para la audiencia, no se trata de emocionar, no se trata de generar misterio. Se trata de informar sobre el contenido del guión. Eso grábenselo, no es emocionar, no es excitar dale clic y prende esta, no, es informar sobre el contenido del guión. Cabe mencionar, Netflix, HBO, Amazon Prime, cualquiera de estas, cuando nosotros les ponemos así, a ver, la voy a ver, ahí va a salir una frasecita que nos va a hablar de la historia. Esas frasecitas que le vamos a dar play y dicen, ay, me emocionó, uy, hay misterio,
un agente que no sé qué y va a descubrir un misterio, no sé qué. Esos frasecitas no son loglines, aunque son muy similares. Eso en inglés es lo que se llama el blurb, o en realidad vienen siendo propaganda o nota publicitaria. No es su trabajo como guionistas escribir esto. Estas cosas las escribe un equipo de publicidad, ya que tienen la película, ya que editaron el tráiler, y ellos lo escriben. ¿Por qué? Porque la meta de este tipo de frase es, sí, emocionar a la audiencia, es generar misterio. No vamos a revelar todos los detalles, no vamos a revelar todos los secretos, porque queremos que la audiencia diga, a ver de qué va, y hacer clic. El logline no se trata de eso. Mientras que algunos loglines sí pueden emocionar y demás, no es el propósito principal. ¿Ok? En este caso de HBO, Netflix y demás, son creados para emocionar a la audiencia, para intrigarlas, para generar misterio, de decir, le quiero dar play al siguiente capítulo. Pero los loglines no se tratan de eso, son para informar. Creados para informar a un productor específicamente o productora, o a cualquier persona que esté interesada en un concurso, etcétera, etcétera. ¿De qué va la historia en 2 frasecitas? Aquí está. ¡Pum! Luego, ¿qué elementos tiene un logline? Los loglines, por lo general, se pueden desarrollar al final de la historia, porque muchas veces nuestro guión cambia mucho hacia el final, ¿no? Cuando vamos en el transcurso y demás, y dicen, chin, esto era de esta persona, ahora es de esta otra. Y bueno, ya el logline que teníamos original cambia. Pero, si quieren, puede ser un ejercicio también como para irse a los elementos más básicos de su historia. Si tienen un concepto y lo quieren jugar, poner un logline, adelante. ¿Qué elementos va a tener? El protagonista, el conflicto, el antagonista y el riesgo. ¿Qué se refiere? Bueno, protagonista, bien saben, ¿no? Es nuestro personaje principal. Conflicto, ¿cuál es el problema? Antagonista ojo, puede ser fuerza antagónica. No necesariamente tiene que ser un villano como tal, puede ser la tormenta que está llegando, puede ser la fuerza supernatural, la fuerza antagónica, o sea, lo que sea que le está causando un conflicto es el antagonista. Y también tenemos el riesgo. ¿A qué se refiere el riesgo? ¿Qué pasa si no lo logra? Y nuestras historias, sobre todo en este lado del mundo, tienen que tener un cierto riesgo. Nuestros personajes están haciendo lo que están haciendo por una razón, ¿no? Batman está salvando la ciudad, ¿por qué? Porque si no los malos, pues dominan la ciudad. Entonces, ¿qué pasa si Batman falla? Pues los malos ganan. Eso es la premisa básica para muchísimas, ¿no? ¿Qué pasa si nuestro protagonista, bueno, falla? ¿Cuál es el riesgo? Pues que los malos van a ganar. Pero no tiene que ser simplemente, ¿no? Bueno y mal. ¿Qué pasa si en la comedia romántica no logra romance? Pues se va a ir a la fiesta solo, o va a estar solo en el viaje, o etcétera, etcétera, ¿no? El otro elemento que a veces, depende del contexto de su historia, va a ser necesario, es el contexto de la narrativa. Una mujer se roba 5 millones de pesos de su esposo y se va con su amante y el esposo los persigue y ella se quiere escapar, ¿no? Protagonista, conflicto, antagonista, riesgo, ahí está. En México, en 1860. Espérenme, ahí me cambió un poquito la jugada, no estábamos hablando de ahorita. Contexto a veces es necesario cuando sea relevante, ¿no? Si están hablando de algún mundo fantástico, en un mundo donde todos los patos son humanos, esto pasa, ok, ahí está el contexto. Depende de qué tan desviado de la norma de la vida cotidiana sea su historia, es qué tanto más contexto tienen que meter en su logline. A veces el contexto simplemente puede ser una fecha, a veces puede ser un lugar, en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en China, lo que quieran. A veces puede ser algún contexto social, por ejemplo,
5 familias se pelean por el control del dominio de los negocios de bodas en la Ciudad de México, ¿no? De los que ponen bodas. Entonces, ahí el contexto es específicamente este mundo de los que organizan bodas. El contexto va a depender de su historia, que tanto lo tienen que mencionar en el logline. Una consulta, ¿el Ujú. contexto qué tan extenso debe ser? Con que el logline no pase de más de 1 o 2 líneas, o sea, lo más Ah, breve ok, posible. que está Sí, sí, dentro de... sí, cortitito, ok, sí, sí, sí. Es parte de. Entonces, en realidad es en México 1854, ok, ¿no? En Inglaterra victoriana, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo construir un logline? Hay cierto método que funciona bastante bien, común, que les voy a compartir. Un día a nuestro protagonista le sucede el incidente incitante. Ahora debe conflicto y derrotar a el antagonista para lograr el riesgo, para rescatar a no sé qué, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un día a un príncipe león resulta que le matan a su papá. Ahora debe enfrentarse con sus responsabilidades y derrotar a su tío malvado para salvar el reino, que acaba de ser el Rey León. ¿Qué otro puede ser? Bueno, más bien se las pongo a ustedes. Inténtenlo. Les voy a decir una película famosilla y ustedes me van a intentar hacer el logline. Vámonos por una fácil. Guerra de las Galaxias, la primera. ¿Algún valiente? Venga, a ver, Camilo. A ver, ¿qué sería? Un joven granjero del espacio Bien. Contexto, está bien. Granjero del espacio y es contexto. conoce a un hechicero guerrero que lo lleva a enfrentar al imperio malvado para salvar a la galaxia. Ándale. Si te quisieras ir, porque ahí te fuiste como digamos de todas las 3 originales. Si nos fuéramos específico a la primera, sería se tiene que robar los planes para un arma secreta para derrotar al villano y salvar la galaxia, ¿no? Un detallito ahí nomás de específico de esa trama. Ojo, los loglines no son necesariamente específicamente para una historia. Loglines también se pueden aplicar a series completas. Y ahí ya está más retador. Obviamente nos tenemos que ir un poquito más ambiguos. A ver, venga, Sheila. no sé. Un joven llamado Luke encuentra a su maestro Yoda para entrenar, que lo entrena para salvar la galaxia de Darth Vader. Bien, ahí ya nos estamos metiendo en la segunda, pero sí, por ahí va. Tuve ayuda. Tuve ayuda de mi hijo. Se vale. Pedro. Por ejemplo, no sé yo escribí una historia, la cual no la escribí, no la empecé a escribir y la dejé por mitad y no he querido volver a escribirla. Me da miedo, fue muy estratégico. Es la historia, 4 jóvenes representantes, cada uno representa el evento del mundo, agua, tierra, mar, agua, tierra, aire y fuego. Uh-huh. Los 4 tienen que luchar contra una maldad para evitar que nazca el que va a representar la maldad. Tengo que organizarlo un poco. Por ejemplo, los 4 se juntan en una época de su vida
y tienen que unir sus fuerzas para evitar que se quiebre la semilla de la manzana. No sé, yo creo que a alguien de aquí yo le envié esta historia que, y ella me dijo que se la había mostrado. No sé si estoy un poco volado, pero la historia cita a los 4 jóvenes que tienen que luchar contra un elemento que puede controlar la maldad. Ayúdenme. Se puede hacer así tal cual. Por ejemplo, cuando 4 tortugas son expuestas a material radiológico y se vuelven ninjas, ahora su deber es proteger la ciudad de Nueva York y defenderla en contra de todos los males. Ahí son 4 personajes, las tortugas ninja, hablando de lo que le pasó a todas, y mientras que cada uno tiene su personalidad, al final de cuentas estamos hablando de las tortugas ninja, los 4 tienen esta misión. Me suena muy similar a lo que tú acabas de plantear. Sí. Más o menos, pero en este caso, la historia que ellos nacen, la historia comienza diciendo 7 de julio de 1977. 4 niños nacen en 4 puntos, los 4 puntos cardinales al mismo tiempo. Uh-huh. Una mujer, sin estar en ninguno de los sitios, se da cuenta que nacieron, porque ella tiene que ser la guía. ¿Sí? Luego, ella deja esa misión, se la deja a una hija, que es la que, en fin, junta a los 4 muchachos, porque tienen que evitar que un tipo que trae dentro del pene, trae la maldad, siembra la semilla para que a su vez nazca un niño que tiene que enfrentar a los 4 muchachos. Entonces, uno de ellos representa el fuego, uno representa el agua, uno la tierra y el otro el elemento viento. Es un lío esta historia. Y yo llegué a un momento que dejé de escribirla porque me daba miedo. O me da miedo. Sí, eso pasa, pero creo que sí se puede, o sea, tendría que saber específicamente todos los detalles de tu historia, por ejemplo, pero sí se puede generalizar a poner en un logline. Por ejemplo, ahorita tú estás hablando de muchos personajes y como que cada uno tiene su rollo y demás. ¿Qué pasa si tenemos una historia que involucra 5 temporadas? Un mujeriego con un pasado misterioso debe navegar, ser el jefe de una tienda, de una agencia de publicidad, modelo. Sí. de una agencia de publicidad, y también ser padre de familia en Nueva York en los 50s. Esa es la premisa de Mad Men, los que la han visto. Y es la premisa de las 5 temporadas, ¿no? Pasan muchísimas cosas, pero al final de cuentas se trata de un mujeriego mentiroso con un misterioso pasado que está balanceando entre su vida de publicidad y su vida personal y pues el hecho que es mi mujeriego, ¿no? En los 50s en Nueva York. Entonces, todo esto se puede aplicar tanto a una historia individual, a un corto de 5 páginas y a toda una serie de 5 temporadas. Les doy un ejemplo más antes de que se me vayan. Cuando un profesor de química de preparatoria tiene un diagnóstico de cáncer, hace todo lo que pueda para salvar a su familia, incluyendo meterse al mundo de drogas y volverse un narcotraficante más grande de su pueblo. No sé, me lo acabo de sacar de la manga. Eso viene siendo Breaking Bad, ¿no? Que la premisa original es, tengo cáncer, le tengo que dejar dinero a mi familia.
¿qué es lo que voy a hacer? Voy a vender drogas. Y ya de ahí, ¡shum!, se dispara toda la historia. Pero la premisa original, ahí está en el logline y se entienden todos los conflictos que van a surgir. Eso fue logline, sinopsis, argumento y escaleta. ¿Cómo pueden usar cada uno? ¿Qué propósito tienen en el esquema? Dame tantito porque ya estamos pasadas las 8, entonces nomás por si alguien se quiere ir, para que nomás les dé el cierre. Ok. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta de logline, sinopsis, argumento, escaleta? ¿Algo que les haya quedado ninguna duda? Todo.